De allí la aparición de miles de universidades en todo el planeta con perfiles e identidades fundamentalmente iguales. Se calcula un poco más de 10.000 universidades en el mundo, en un proceso de expansión acelerado, pero al mismo tiempo con particularidades que ya no solo se agotan en la docencia y la investigación, sino que asumen una tercera función, la extensión en su sentido más amplio, así como el desarrollo de perfiles muy específicos como servicio o respuesta a determinados proyectos del sector público o privado. Otra realidad, exigencia de los tiempos, es asumir o tomar en cuenta la necesaria convivencia y articulación con otras instituciones a nivel nacional e internacional. Esta tarde hablábamos de endogamia y exogamia, que cumplen funciones educativas o de investigación sin necesariamente ser consideradas universidades. El monopolio de la educación superior afortunadamente ya no existe, y el reto tecnocientífico, así como una educación de calidad sustentada en valores y servicios, tampoco es territorio exclusivo de las universidades. Igualmente, la distinción pública-privada termina siendo contingente e insuficiente para definir a una universidad, ya que lo único que importa en definitiva es su calidad y su pertinencia social. Una universidad está al servicio de su entorno más inmediato, local, regional o nacional, pero igualmente con visión y vocación internacional, pues la cultura y la ciencia, también en su sentido más amplio, identifican lo humano, civilizatorio, universal. De hecho, la palabra universidad nos remite a la idea de lo universal, como humanidad en proceso de hominización, de acompañamiento y crecimiento en conjunto de todos los seres humanos, solidariamente, sin discriminación de ningún tipo. La universidad del siglo XXI continúa la tradición milenaria de la institución y en particular sus características modernas incorporadas en los comienzos del siglo XIX a través de los conocidos y nombrados modelos francés y alemán. La universidad existe sin condición, como sostiene el autor ya citado, Jacques Derrida, y hace profesión de la verdad, promete un compromiso sin límites para con la verdad. La universidad debe asumir a plenitud la mundialización como un estar en el mundo y seguir contribuyendo a hacer el mundo desde las ciencias y las humanidades. De lo que se trata es de una nueva humanización desde la ética y desde el saber, y sin permitir condicionamiento de ningún poder. La independencia y el derecho mismo a decirlo todo es su esencia y naturaleza identitaria básica, y no otra cosa es la autonomía. Continúa el autor citado, cito: no obstante, la idea de que ese espacio de tipo académico debe estar simbólicamente protegido por una especie de inmunidad absoluta, como si su adentro fuese inviolable. Creo que debemos reafirmarla, declararla, profesarla constantemente, aunque la protección de esa inmunidad académica no sea nunca pura, aunque siempre pueda desarrollar peligrosos procesos de autoinmunidad, aunque y sobre todo no deba jamás impedir que nos dirijamos al exterior de la universidad sin abstención utópica alguna. Esa libertad o esa inmunidad de la universidad y por excelencia de sus humanidades debemos reivindicarlas, comprometiéndonos con ella con toda nuestra fuerza, no solo de forma verbal y declarativa, sino en el trabajo, en acto y en lo que hacemos advenir por medio de acontecimientos. Libertad, autonomía y universidad son sinónimos. Frente a las diversas y múltiples amenazas apocalípticas del siglo XXI, el futuro siempre es así, amenazante y esperanzador al mismo tiempo. Se hace imperativa una nueva utopía universitaria,
desde las nuevas humanidades o un nuevo humanismo desde las ciencias sociales en función del pensamiento crítico en un diálogo abierto de saberes y experiencia. La reivindicación de la universidad es esencial frente a tantas limitaciones y desviaciones asumidas es entender que en los últimos 1000 años la historia de las universidades es la historia de la humanidad y viceversa. Cada época tiene su universidad y sus humanidades, y su tecnociencia es el horizonte histórico y cultural por excelencia, que define y hace posible una conciencia en desarrollo y permite la noósfera intelectual y técnica que define y propicia el progreso humano y alimenta nuestras esperanzas inmanentes. En la confusión de los últimos tiempos, de una época calificada de nihilista y relativista, y particularmente en nuestro país, se ha confundido de manera deliberada para propiciar la manipulación política la identidad de la comunidad académica con la comunidad laboral. La universidad primordialmente es una comunidad profesoral, ya que éste como profesor profesa una fe, un saber a crear y a comunicar, y como maestro crea y domina un saber, profesa un conocimiento con maestría, como citaba anteriormente a Derrida, dirigido u orientado a los estudiantes, los cuales en el proceso del aprendizaje y el conocimiento como diálogo y alteridad contribuyen al acto creador de la verdadera educación, un crecimiento en acompañamiento de tipo existencial e instrumental y a una sociedad o entorno que no se agota en lo local ni en lo nacional, sino que es global y universal, pero cuyos problemas específicos o propios demandan nuestro interés u ocupación teórico-práctico. La universidad es conocimiento sin dogmas y a ello debe responder la autonomía para el gobierno de la universidad, de la comunidad académica, de la organización de los estudios, de las relaciones hacia afuera, así como el financiamiento y la administración no pueden estar condicionados sino a la identidad y los fines de la universidad. La distinción entre universidad pública y universidad privada termina siendo, como ya decía, artificial e inconveniente, ya que ambas solo pueden responder a un interés cultural y científico y a un servicio público. Tampoco podemos prescindir de la idea del egresado universitario como un potencial profesional trabajador formado en una profesión en busca de empleo y oportunidades, otra vez la economía política. Cuando reducimos la inclusión solo al ingreso universitario y olvidamos la prosecución académica, el rendimiento y la calidad de los estudios, así como ignoramos el futuro empleo o el mercado laboral en su sentido más amplio, estamos configurando un fraude académico y una gran estafa social. El desafío principal del siglo XXI para las universidades es la ambigüedad e insuficiencia del saber acumulado, o la falta de discernimiento frente a la impresionante cantidad de información acumulada y transmitida, así como los límites del conocimiento por venir, o como dice el mismo autor citado, Derrida, con humor e ironía, cito, tómense su tiempo, pero dense prisa en hacerlo, pues no sabemos qué nos espera. En 1088 se funda la primera universidad. Nace, como su nombre lo indica, universal, humanista y autónoma con respecto al poder, tanto religioso como temporal, con libertad académica y de investigación. Transcurridos 1000 años, la universidad se transforma inevitablemente, se historiza, pero en lo esencial sigue siendo la misma, universal, humanista y libre. De allí la importancia reiterada, que reitero, de la autonomía universitaria, como garantía de independencia y de fidelidad a su vocación originaria. De hecho, la autonomía universitaria, uno de sus componentes fundamentales, aparte del autogobierno, es la libertad de investigación. A las universidades les debe evidentemente interesar el pasado, pero definitivamente nuestra apuesta es con el futuro. Aunque no renunciemos a la memoria ni al compromiso,
en función del aprendizaje que pudiera implicar ese pasado, definitivamente, reitero, nuestra apuesta es con el futuro, con el reto tecnocientífico, con la formación profesional sometida a permanente exigencia de cambio y con una cultura relativista que se inspira, citando a Nietzsche, en una libertad sin límite, posibilidades sin límite, vacíos sin límites. La autonomía es una versión de la libertad que permite el autogobierno y la libertad responsable, tanto del pensamiento como de las ideas. Es la exigencia de la razón de conocer, comprender, preguntar siempre. La filosofía y la ciencia, igual que la poesía y todo arte, nacen del asombro. Es el ser humano interrogándose a sí mismo e interrogando al mundo, a la naturaleza, al universo entero. Es la razón intentando sustituir al mito. La autonomía universitaria nace de estas circunstancias y estas necesidades. De allí que siempre termina siendo amenazada, fundamentalmente desde el poder, sea este político, económico, religioso. El poder tiende a avasallar, controlar o mediatizar, y la universidad, no importa cuán grande sea su crisis, tiende siempre y de manera natural a buscar y servir a la verdad, sabiendo que la verdad es nuestra única posibilidad real de libertad. De acuerdo a lo anterior, la autonomía implica el autogobierno y una amplia independencia académica y administrativa. No es el caso analizar en detalle todos estos puntos, pero sí es importante constatar, una vez más, la amplitud conceptual y la problematicidad de la autonomía, sus contenidos políticos y académicos, así como su conflictualidad estructural con respecto al Estado. No puede darse una comprensión de la autonomía sin